Volví a casa a media tarde, justo cuando el sol comenzaba a colarse con suavidad por las persianas del salón. Había salido con apuro esa mañana, como casi siempre, y en medio del caos de las llaves, el bolso y la agenda, había olvidado el celular en la repisa del baño. Nada grave. Una tontería más de esas que a veces me permito cuando voy con prisa. Pero ese olvido simple me cambió la vida. Entré sin hacer ruido, como si la casa necesitara silencio para seguir en pie. Estaba sola, o al menos eso pensaba. No había voces, no había risas, solo ese crujido suave de la madera vieja bajo mis pasos. Caminé hacia el baño con la intención de simplemente recuperar mi teléfono y volver a salir, pero al pasar por el recibidor me detuve frente al espejo sin saber por qué. Y ahí estaban, mis piernas. Las miré como si no fueran mías. Ya no eran las piernas firmes que me acompañaron durante toda mi juventud. Ya no eran las que bailaban hasta el amanecer, las que me sostenían cargando a mis hijos dormidos, las que me llevaron por mercados, aeropuertos, pasillos de hospitales. Eran distintas, más delgadas, más blandas, más cansadas. Había algo en la forma en que la luz les daba que me sacudió por dentro, como si el tiempo hubiera pasado sin avisar y yo recién estuviera notando la factura. Me acerqué un poco más al espejo, levanté la pierna izquierda, la giré, pasé la mano suavemente por la piel. ¿Siempre estuvo así de áspera? ¿De fina? ¿Desde cuándo me duele al subir una escalera? ¿Desde cuándo me cuesta levantarme de la cama sin sentir ese tirón detrás de la rodilla? Me apoyé contra el lavamanos, respiré hondo y por primera vez me hice la pregunta que había evitado durante años. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Y por qué nadie me lo advirtió? Fue esa misma tarde cuando empecé a buscar, a leer, a preguntar, a comparar fotos antiguas, y lo que descubrí me revolvió el estómago. Sin saberlo, había estado destruyendo el colágeno de mis propias piernas durante años. No por descuido, no por desinterés, sino por ignorancia, por hábitos tan comunes, tan normales, que nadie jamás me dijo que estaban afectándome desde adentro. Y no estoy hablando solo de cremas, ni de genética, ni de la edad. Estoy hablando de costumbres silenciosas, de decisiones diarias, de errores que repetimos una y otra vez sin saber que nos están quitando la firmeza, la elasticidad y la libertad de movernos sin dolor. Por eso estoy aquí, para contártelo, porque tal vez tú también estás destruyendo el colágeno de tus piernas sin darte cuenta. Y créeme, nadie te lo va a decir, pero yo sí. Hábito 1. Estar mucho tiempo sentado. Recuerdo perfectamente ese año. Fue justo después de que falleciera mi madre. Yo estaba destrozada por dentro, pero no podía detenerme. Tenía que mantener la casa en orden, ayudar a mi hija con sus tareas, preparar comidas, pagar cuentas, ir al banco, enviar correos. Todo desde esa misma silla del comedor, con el computador portátil sobre la mesa y una taza de café ya fría al lado. Pasaba horas ahí, a veces 6, 7, hasta 10 sin moverme más que para ir al baño. Me decía a mí misma que era solo una etapa, que cuando pasara el duelo volvería a caminar más, a salir al parque, a ir al mercado caminando como antes. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Una tarde, mientras intentaba atarme los cordones de los zapatos, sentí un dolor punzante detrás de la rodilla derecha. Me quejé en voz baja. Pensé que era el clima, pero luego fue al agacharme, al subir al autobús, al girar en la cama. Mis piernas ya no reaccionaban igual. Me costaba, me dolía. Y lo peor, me empezaba a dar vergüenza. Vergüenza de que la vecina me viera cojear. Vergüenza de que mi hija notara que ya no podía agacharme sin ayuda. Vergüenza de depender de una silla alta para no tener que usar fuerza en los muslos al sentarme. Ahí fue cuando supe la verdad. Estar sentada tanto tiempo no me estaba descansando las piernas.
Me las estaba matando en silencio. Sin movimiento, la circulación se estanca, los músculos se debilitan y el colágeno, ese que mantiene firmeza, elasticidad y sostén, comienza a desaparecer como arena que se escapa entre los dedos. No era solo el dolor, era la sensación de que estaba perdiendo mi independencia, sin haberlo notado, y todo por creer que estar ocupada era suficiente, que hacer cosas importantes justificaba dejarme a mí misma para después. Pero número, ese después nunca llega, y las piernas lo resienten primero. El segundo hábito fue más difícil de aceptar, porque no tenía que ver con lo que hacía, sino con lo que me decía. Hábito 2. Hablarte mal, como si tu cuerpo no te escuchara. Hay algo que pasa con el tiempo, y pocas lo admitimos en voz alta. Empezamos a tratarnos con una dureza que jamás usaríamos con otra persona. Nos miramos al espejo no para celebrarnos, sino para buscarnos defectos. Recuerdo una mañana, quizás hace 10 años, en que me estaba probando un vestido azul marino para la boda de una amiga. Era de esos vestidos clásicos con falda hasta la rodilla y un pequeño cinturón delgado que marcaba la cintura. Me lo puse con ilusión, pensando que aún podía sentirme bonita. Pero en cuanto me vi en el espejo, mis ojos bajaron directos a mis piernas. Las vi más anchas, con la piel algo floja detrás de los muslos y unas pequeñas líneas plateadas en los costados. No era algo dramático, no era algo que cualquiera notaría, pero yo sí lo vi. Y lo peor fue lo que me dije. ¡Qué asco! Estas piernas ya no son de mujer, son de señora. ¿Quién me va a mirar con estas piernas así? ¿Y yo pensaba salir con esto? ¿Ridícula? No me lo dijo nadie, no lo escuché de otra boca. Fue mi propia voz la que me destruyó ese día. Me quité el vestido sin siquiera salir del probador. Lo colgué de nuevo y salí con la cabeza baja. Me compré un pantalón negro, holgado, como para esconderme en él. Ese fue el día que, sin saberlo, empecé a perder colágeno, porque el cuerpo escucha, el cuerpo siente. Cada vez que lo insultas, lo castigas. Y cada vez que decides esconderlo en vez de cuidarlo, lo estás abandonando. Los científicos lo dicen con palabras elegantes. El estrés crónico, la autoexigencia constante y los pensamientos negativos generan cortisol, una hormona que literalmente rompe el colágeno, lo destruye, lo debilita, como si cada crítica fuera una tijera, cortando los hilos invisibles que sostienen tu piel y tus articulaciones. Yo no lo sabía. Solo pensaba que ser dura conmigo misma me iba a hacer más fuerte. Pero lo que estaba haciendo era desgastarme en silencio, día tras día. Ahora entiendo que nuestras piernas, como nosotras, necesitan palabras suaves, necesitan caricias, movimiento, agua, luz del sol y sobre todo necesitan respeto, incluso cuando no se ven como antes, incluso cuando duelen, incluso cuando están cansadas, pero nos siguen llevando al lugar donde queremos ir. Me tomó años entenderlo, porque no se ve en una radiografía, no lo diagnostica un doctor, pero el cuerpo también se rompe por dentro cuando dejas de valorarlo, cuando repites una y otra vez frases que no le dirías ni a tu peor enemiga. Y lo peor es que, con el tiempo, te las crees. Te convences de que ya no tienes el cuerpo para usar vestidos. Te convences de que el dolor en las rodillas es simplemente normal por la edad. Te convences de que es demasiado tarde, que ya para qué. Pero esa voz que llevas dentro no es tu enemiga, solo está herida. Herida por tantos años de exigencias imposibles, de comparaciones injustas, de fotos retocadas, de miradas críticas en los probadores, de revistas que nos enseñaron que la belleza termina a los 30. Y no es verdad, no lo ha sido nunca. Tu cuerpo, tus piernas, tu piel, todo lo que eres sigue aquí, esperando que vuelvas a mirarte con compasión, con ternura, con verdad. Así que si alguna vez te has dicho a ti misma que tus piernas son feas, inútiles, acabadas, haz una pausa, porque no es verdad.
y porque el colágeno no solo vive en cremas o cápsulas, vive también en la forma en que te hablas a ti misma cuando nadie te está oyendo. El tercer mal hábito es dejar de mover las piernas. No fue de un día para otro. Esas cosas casi nunca lo son. Llegan con la rutina, con los atajos, con el ya para qué. Primero fue dejar de caminar al parque, porque según yo, el sol estaba muy fuerte. Después dejé las clases de baile, porque me daba flojera cambiarme de ropa y salir. Luego fueron las pequeñas cosas: pedir el súper a domicilio, usar el coche para ir a la panadería de la esquina y quedarme sentada largas horas frente al televisor, convenciéndome de que lo necesitaba, de que era descanso. Y así, sin darme cuenta, dejé de mover las piernas. Ese fue el error. Ese es el hábito silencioso, insidioso, que más daña a tu colágeno sin que lo notes: la inactividad. El sedentarismo es traicionero. No duele al principio, solo te va robando cosas pequeñas: la ligereza al subir un escalón, la firmeza al levantarte de una silla, la seguridad al caminar por una calle con adoquines irregulares. Una vez me pasó algo que todavía me avergüenza un poco. Estaba en casa de mi nieta, jugando con ella en el suelo. Después de un rato intenté levantarme sola y no pude. No por el peso, ni por un dolor puntual, sino porque mis piernas ya no tenían fuerza suficiente para impulsarme. Tuve que apoyarme en la mesa, en la silla, en el marco de la puerta. Mi nieta me miró, confundida. Yo me reí para disimular, pero por dentro sentí una punzada. No de dolor físico, sino de tristeza. Ahí me di cuenta de que no podía seguir así, que mis piernas, esas que me habían llevado a trabajar, a cuidar a mis hijos, a bailar con Roberto bajo la lluvia, me estaban pidiendo ayuda. Porque cuando dejas de moverte, tu cuerpo empieza a interpretarlo como una señal, que ya no lo necesitas, y empiezas a apagarse. Disminuye la circulación, baja la producción de colágeno, se debilita la masa muscular, y luego llegan los dolores, los calambres, la piel flácida, las articulaciones que crujen al levantarte. No es solo envejecimiento, es falta de movimiento. Desde que lo entendí, cambié cosas pequeñas. Ya no espero a que alguien me ayude con las bolsas del súper. Las cargo yo, poco a poco. Camino por mi cuadra todas las mañanas, aunque me tarde. Pongo música cuando cocino y me muevo, aunque solo sea por gusto. Porque el cuerpo, igual que la vida, necesita movimiento para mantenerse vivo. Y porque el colágeno no se estimula sentado, esperando que una cápsula haga el trabajo por ti. Así que si últimamente has sentido que tus piernas están más débiles, más hinchadas, más desconectadas, haz memoria. ¿Hace cuánto no las usas realmente? Porque lo que tus piernas más necesitan no es magia, es que las muevas, que las despiertes, que les digas con hechos: sigo aquí y todavía te necesito. Y cuando por fin empecé a moverme otra vez, a reencontrarme con el ritmo de mis piernas, con el placer de caminar sin apuro y sin destino, descubrí algo que no esperaba. No era solo que mis piernas estaban rígidas por estar tanto tiempo quietas. Era también lo que les había estado dando de comer durante todos esos años. Porque de nada sirve que camines más si al llegar a casa tu plato está lleno de cosas que tu cuerpo no puede reconocer como alimento. Durante mucho tiempo yo pensé que comía bien, y quizás hace 30 años lo hacía, pero un día me senté a revisar los ingredientes de lo que guardaba en mi alacena y sentí un frío recorrerme la espalda. Azúcares ocultos, aceites refinados, salsas llenas de químicos que no puedo ni pronunciar, snacks ligeros que decían ser saludables, y no eran más que envases bonitos llenos de aditivos. Y entendí, con un nudo en la garganta, que sin darme cuenta había caído en otro hábito peligroso: alimentar a mi cuerpo con ultraprocesados, creyendo que no pasaba nada, creyendo que el colágeno se podía compensar con una pastilla, pero número.
El colágeno se construye desde adentro y para eso necesita nutrientes reales, proteínas limpias, vitamina C, zinc, magnesio, no galletas light, ni cereales fitness, ni bebidas que prometen energía pero roban salud. Recuerdo un día que invité a mis amigas del club de lectura a tomar el té. Preparé lo de siempre: galletitas surtidas del supermercado, jugo de caja, un pastelito de crema. Una de ellas, Marta, me miró con ternura y me dijo: ¿sabías que todo eso nos roba más de lo que nos da? Y ahí empezó mi curiosidad. Me metí a investigar, a leer etiquetas, a probar recetas más naturales. No fue fácil al principio, porque tenía que desaprender todo lo que creía normal. Pero poco a poco mi cuerpo empezó a agradecerlo. Menos hinchazón, más energía, articulaciones menos rígidas. Incluso mi piel, que creía condenada a arrugarse sin remedio, empezó a verse un poco más viva. No fue magia, fue un cambio. Por eso te lo digo ahora, con todo el amor del mundo. No te sabotees desde la cocina. Tus piernas, tus articulaciones, tu piel, todo lo que eres por fuera refleja cómo estás alimentándote por dentro. Y si alguna vez has sentido que tus piernas ya no responden como antes, no empieces por el espejo. Empieza por tu comida, cuidar mi alimentación, moverme más, hablarme mejor. Y sí, algo empezó a cambiar. Me sentía menos inflamada, con más ánimo, incluso más ligera. Pero había algo que todavía no encajaba. Algo sutil, como una niebla persistente que no terminaba de irse. Era esa sensación de fatiga que aparecía sin razón. Un cansancio que no se iba con un café ni con una ducha fría. Un agotamiento en las piernas que llegaba antes del mediodía, como si el día ya estuviera terminado para mí, cuando apenas estaba empezando. Fue una tarde, mientras leía en la terraza, que me vino un recuerdo. Yo tendría unos 30 años. Gabriela, mi hija, tenía fiebre. Esa noche no dormí nada. Me senté a su lado en la cama, le cambié paños, le di agua y recé en silencio con cada minuto que pasaba. Al día siguiente fui a trabajar igual. No lo pensé, solo lo hice. Porque como muchas mujeres crecí creyendo que descansar era egoísta, que dormir era perder el tiempo, que una mujer buena, una mujer fuerte, era la que no se quejaba del cansancio, sino que lo usaba como combustible. Y ahí llegó el quinto hábito: privarme de un buen descanso noche tras noche. Dormir mal o poco se volvió parte de mi identidad, casi un trofeo silencioso. Mira cuánto hago con tan pocas horas de sueño. Pero lo que no sabía era que ese trofeo venía con un precio oculto. Mis niveles de colágeno se estaban desplomando. Mis tejidos no se regeneraban. Mis piernas no se recuperaban. Y mis articulaciones comenzaban a sonar como engranajes oxidados. Porque durante la noche, cuando todo parece quieto, es cuando tu cuerpo trabaja de verdad. Produce colágeno, repara células, regenera lo que el día ha dañado. Pero si ese taller nocturno no tiene tiempo para actuar, el desgaste se acumula. Y con él, el dolor, la rigidez, el cansancio. Recuerdo la noche en que entendí esto de verdad. Eran las 2:47 de la madrugada. Me desperté con un dolor punzante en la rodilla izquierda. Fui al baño cojeando, me miré al espejo y vi unos ojos agotados, sin brillo. No era solo falta de sueño, era la deuda acumulada de años sin descansar de verdad. Y fue ahí, en ese momento, que decidí hacer de dormir bien una prioridad, no un premio. Apagué el celular antes de las 9. Empecé a leer novelas suaves en la cama, a tomar té de manzanilla, a poner música instrumental en volumen bajo. Creé una rutina, casi sagrada, para cuidar ese momento de descanso. Y poco a poco comencé a notar algo increíble. Me despertaba sin ese dolor sordo en las piernas. Mi piel se veía más firme, mis ojos más vivos. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Es una forma de amor propio,
Así que si estás buscando recuperar fuerza, elasticidad y vitalidad en tus piernas, no busques solo en suplementos o ejercicios. Busca también en las noches, en lo que ocurre mientras sueñas, porque ahí, en ese silencio, es donde tu colágeno vuelve a nacer. Durante años pensé que cuidarse significaba solo comer bien y dormir 8 horas. Pero hay un detalle pequeño, casi invisible, que estuvo saboteando todo ese esfuerzo en silencio y que descubrí, como muchas otras cosas, por accidente. Una tarde de verano, después de regar las plantas, me senté en el porche con una amiga del club de lectura. Ella siempre ha tenido esa energía luminosa, ese algo que la hace ver 10 años más joven. Le pregunté su secreto, medio en broma, medio con envidia, y su respuesta fue tan simple que casi me molestó. Yo tomo agua mucha, más de la que creo necesitar. Me reí. ¿En serio? ¿Agua? Pero luego, cuando ella me describió sus dolores articulares del pasado, su piel reseca, sus piernas hinchadas al final del día, sentí que estaba escuchando una historia mía, solo que en su caso había encontrado la raíz, y fue ahí que entendí. Uno de los hábitos más dañinos para el colágeno en nuestras piernas y articulaciones es no hidratarnos adecuadamente, no beber suficiente agua. Tan obvio, tan olvidado. Yo, como muchas mujeres de mi edad, había aprendido a tomar café y ya, té en la tarde, alguna que otra sopa, y pensaba que eso bastaba. Pero el colágeno, ese que tanto buscamos mantener, necesita agua para formarse, para regenerarse, para cumplir su función. Sin agua no hay soporte. Sin agua, nuestras fibras se secan, nuestras articulaciones se vuelven frágiles y nuestras piernas comienzan a quejarse. Recordé entonces todas esas veces que me dolían las rodillas sin explicación, los calambres en la noche, la piel apagada en los muslos, como si el cuerpo estuviera gritando por dentro. «¡Rehidrátame, por favor!». Desde aquel día me hice un favor silencioso. Me compré una botella bonita, la dejé siempre a la vista, y cada vez que pasaba por la cocina bebía un poco. Al principio fue forzado, incluso molesto, pero al cabo de unas semanas las piernas no dolían igual, la piel se sentía más suave, y yo, aunque no lo creas, me sentía más viva. Así entendí que no se trata de buscar fórmulas mágicas, sino de volver a lo esencial, porque hidratarse es un acto de amor, y nuestras piernas, que nos han llevado por tantos caminos, merecen que ese amor también venga en forma de agua. Y así, cuando creí haber recorrido todos los hábitos que dañan el colágeno en nuestras piernas, apareció ese otro, el más silencioso, el más normalizado, el que se esconde detrás de una sonrisa cortés, de una bandeja llena de comida servida con amor, de una agenda colapsada por las necesidades de otros. El hábito de siempre ponernos al final de la lista. Sí, ese acto sutil de sacrificarnos todos los días, de postergar el autocuidado, de dejar para mañana lo que nuestro cuerpo suplicaba para hoy. Y no me refiero a algo poético, me refiero literalmente a las veces que dijiste: «Hoy no me dio tiempo de comer bien, no pude salir a caminar, tuve que cuidar a los niños, no descansé, tenía que preparar todo para los demás». Años así, años invisibilizando nuestras propias necesidades como si no importaran, como si fueran un lujo. ¿Y sabes qué descubrí? Que el cuerpo escucha, que cuando no nos priorizamos, él se adapta, pero a la baja. Disminuye la regeneración. El colágeno deja de producirse porque el cuerpo entiende: esta mujer ya no se pone como prioridad, no hace falta sostener tanto. Y eso es lo que más duele. No son solo las piernas cansadas, la piel flácida, los dolores articulares. Es esa sensación interna de abandono, de haberte descuidado por cuidar. Yo lo entendí un martes cualquiera. Llevaba semanas con dolor en las rodillas y una vecina me dijo algo que me atravesó. «Tú siempre tan atenta con todos, pero ¿quién te cuida a ti?».
No supe qué responder. Esa noche lloré, porque me di cuenta de que nunca había aprendido a cuidarme a mí misma sin culpa, que me parecía egoísta reservarme tiempo, que no me daba permiso para descansar, para cocinar solo para mí, para hacer algo bueno por mi cuerpo solo porque sí. Pero ese día cambió algo. Entendí que ponerme primero no era egoísmo, era supervivencia, que mis piernas, mi piel, mi energía, todo empezaría a mejorar solo cuando yo empezara a tratarme con el mismo amor con el que trato a los demás. Así que ese es el séptimo hábito que destruye el colágeno. Olvidarte de ti. No lo hagas más, no te sigas postergando, porque tu cuerpo no necesita perfección, necesita atención. Y el colágeno, créeme, también responde al amor propio. Así que, si algo de lo que escuchaste hoy te tocó el corazón, si sentiste un nudo en la garganta o pensaste, esto es lo que me está pasando a mí, te invito a que no te vayas en silencio. Suscríbete para seguir descubriendo juntas cómo sanar, cómo reconstruirnos, no solo por dentro, sino también por fuera. Y déjame un comentario con esta frase si llegaste hasta aquí. El colágeno volverá a mis piernas, porque no estás sola, porque todavía hay mucho por reconstruir y porque nunca es tarde para empezar a cuidarte, de verdad.